¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Tú. No tengo mucho que decir. Mi historia ya la sabes. Tu hermana me buscó, nos hicimos amantes. Dijo que me quería y juró casarse conmigo. No cumplió. De lo demás ya estás enterada. Te toca a ti. Desde que era una niña me dijeron que me iba a casar con Andrés. Mi mamá y mi madrina habían hecho el compromiso. Cuando fui creciendo en mis pensamientos y en mis ilusiones, no había otro más que él. Por supuesto que yo debí imaginar que algo no andaba bien porque él nunca me escribía. ¿Y tú? Tampoco. ¿Por qué? Por pena. Además, porque es el hombre el que debe de hacerlo primero. Claro que mi madrina me decía que en sus cartas siempre me mandaba sus recuerdos. ¿Era verdad? Yo qué sé. Luego, cuando volvió, tuvo que quedarse una temporada en la capital. Y ahí conoció a mi hermana. Yo ya sabía que había regresado y pensaba que muy pronto empezaríamos con los preparativos para la boda. Mi madrina fue a verlo a México y cuando volvió, le dijo a mi mamá que él había olvidado nuestro compromiso y que además ya no podía cumplir porque se había enamorado. Te aimé. Lo supe después. Por supuesto que me sentí muy mal. Andrés había sido mi sueño, mi ilusión de tener un marido, hijos. Por favor, entiéndeme. Además de eso, también sentí tanta vergüenza. Todos sabían de nuestro compromiso. Iba a ser la burla de la gente. El solo pensar que se reirían de mí o que me tendrían lástima. Me quería morir. De veras. Entonces fue cuando decidí entrar al convento. ¿Qué dijo Andrés cuando lo supo? ¿Ni siquiera sintió remordimiento por ser el culpable de esa decisión tan absurda? Es que él creyó otra cosa. ¿Cómo que creyó otra cosa? Es que yo les dije a todos que había sido para mí un alivio que él rompiera el compromiso. Porque mi verdadera vocación siempre había sido la de ser religiosa. Vaya que eres orgullosa. Tu hermana me recibió bien como siempre, medio tímida y nerviosa. Tú la conoces. Juan, en cambio, fue bastante seco. ¿Por qué? Evidentemente porque no le agradó verme allí. También con ella lo vi serio y cortante. Entonces, ¿no te dieron la impresión de felices recién casados? ¿No? Disculpa si me tardé, hijo. No se preocupe, tía. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Vienes por Aimé? Sí, y también a darle un recado de mi mamá. Le gustaría saludarla. Y me preguntó si no es mucha molestia para usted pasar a verla mañana. Ninguna molestia, hijo. Al contrario. Y empezaste a odiarla cuando te dijeron que era la mujer de quien se había enamorado Andrés. No me afectó, por supuesto, pero tanto como odiarla. Vas a empezar a mentir. No estoy mintiendo. Lo que pasa es que es mi hermana y no puedo odiarla. Bueno, digamos que le tienes coraje porque destruyó tus sueños de jovencita romántica enamorada del príncipe azul. Y como te quitó al príncipe, decidiste pagarle con la misma moneda. Tu hermana, a pesar de estar casada, seguía encaprichada conmigo y tú pensaste, se lo quito. Como ella me quitó a Andrés. Por
supuesto que esta decisión la tomaste después de haberte enterado que yo también era un alcázar y que como tal se me iba a reconocer. Porque por más que hubieras querido defender el honor de Andrés y desquitarte de Aimé, jamás te habrías rebajado a casarte con un sucio marinero apodado Juan del Diablo. ¿No fue eso lo que dijiste? Ella te lo dijo. ¿Mintió? Es que las cosas no fueron así. ¿Ah, no? ¿Cómo fueron entonces? Aimé siempre se burlaba diciéndome que yo era una santurrona, que nunca ningún hombre se iba a fijar en mí. Y menos después de haberla conocido a ella. ¿Y tú se lo creíste? ¿Por qué no? Ella es más bonita, desenvuelta, sabe hablar. Entretener. ¿Y eso qué? Tú tienes otras cualidades que son 1000 veces más importantes. Eres muy amable, pero... Entonces, cuando nos peleábamos y ella me decía estas cosas tan feas, yo también tenía ganas de molestarla. Pero jamás pensé eso de ti. De veras. Sí es cierto que dije eso y que también le dije a mi madre que quería casarme contigo para que Aimé ya no se atreviera a buscarte. Pero en el fondo no era así. Solo que me di cuenta después. ¿Te diste cuenta de qué? De que cuando estaba contigo sentía no sé qué. Algo que no sabía qué era, pero que me gustaba mucho. Es la verdad y tú lo sabes. Por eso me mirabas como me mirabas. ¿Y cuándo fue que empezaste a darte cuenta de ese no sé qué? Desde el día en que me dijiste que si tú hubieses sido mi novio, solo volviéndote tonto o ciego me habrías dejado por otra. Mónica. No me estás engañando. ¡No! ¿Por qué siempre piensas eso? Porque tengo miedo que no sea verdad todo lo que me estás diciendo. Que sean mentiras piadosas. O que lo digas porque no te queda otro remedio. No es así. Te quiero. Te quiero mucho. No sé desde cuándo, pero eres lo único que me importa en esta vida. Por favor, Juan, tienes que creerme. Sí. Te creo. Quiero creerte. Porque yo también lo necesito. Pero no permitas que dude, Mónica. Que pierda la confianza. Te lo pido, por favor. Nunca. Te lo juro.